Qué gusto saludarlos otra vez y poder continuar estudiando este tema tan importante y maravilloso como es la fe. Quiero en este momento que pensemos en lo siguiente. El pensamiento positivo no necesariamente produce fe, pero la fe sí produce pensamientos positivos. Es importante entender esto, porque si no lo entendemos podríamos nosotros confundirnos mucho. Según lo que nosotros conocemos de la historia de la Reforma, Juan Hus fue uno de los reformadores que estuvo muy cerca de Jerónimo. A Juan Hus se lo conminó para poder defender la fe que él decía tener. Y cuando él estuvo allí, entonces se lo conminó a retractarse. Él dijo que no podía hacerlo, porque él estaba confiado en la palabra de Dios. Y Juan Hus fue tomado preso, fue declarado reo de muerte y luego fue llevado y quemado en la hoguera. Pensaron que al morir Juan Hus, cuyas cenizas fueron regadas en el río Rin, ya se habría terminado todo lo que tenía que ver con el Evangelio y con la palabra de Dios. Pero Jerónimo, sin haber recibido ningún salvoconducto, sin haber pedido ningún permiso, llegó hasta Roma para defender esa fe. Igual fue tomado preso. Y allí en la prisión se le conminó para que se retractara. Estuvo varios meses presos hasta que llegó el día que él decidió retractarse. Pero Jerónimo llegó a descubrir algo interesante. Él llegó a descubrir que era peor no ser quemado en la hoguera que ser quemado. ¿Por qué? Porque si él no era quemado en la hoguera, si no era ejecutado, él tendría un remordimiento tremendo de haber negado a su Señor. Y después él volvió a estar seguro de que lo que él creía era lo correcto. Y entonces, en el momento que él estaba siendo llevado a la hoguera, él iba cantando. Y cuando el verdugo iba a poner el fuego en la hoguera, detrás de él le dijo: no, tienes que venir aquí adelante, mirarme a los ojos y tener el valor de prender la hoguera mientras yo te estoy mirando. Nosotros admiramos esa fe, ¿verdad? Pero nosotros encontramos que realmente estos hombres vivieron por la fe en Jesucristo. Ahora, nosotros pensamos, ¿cómo es que ellos tuvieron esa posición? ¿Cómo es que ellos tuvieron ese pensamiento de no desviarse y de continuar a pesar de los problemas? Nosotros tenemos un peligro muy grande y es el pensar que si nosotros tenemos un pensamiento positivo en lo que vamos a hacer, entonces va a salir las cosas porque tenemos ese pensamiento positivo. Y muchas veces nosotros pensamos que eso es fe. Es interesante, pero el fallecido cantante norteamericano Frank Sinatra, él grabó una canción y en la canción muy famosa él decía: lo hice a mi manera. Nosotros no podemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, porque podría ser que nosotros pensemos que estamos ejerciendo fe,
porque nosotros nos hemos propuesto algo y nuestro pensamiento es positivo y nosotros creemos que lo vamos a lograr. Podemos lograrlo, pero no es resultado de la fe, es resultado de nuestro esfuerzo personal. Y eso es muy peligroso porque nosotros podríamos estar dejando de lado al Señor Jesús y hacer de nuestra vida algo aparentemente exitoso espiritualmente, pero no dependiendo de nuestro Señor Jesús. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que la fe nos lleva a confiar incondicionalmente en el Señor. Si fuera solamente un pensamiento positivo, Juan Hus y Jerónimo y los mártires, ellos podrían haber reclamado las promesas del Señor. Por ejemplo, Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Ellos podrían haber reclamado eso, pero resulta que ellos sí fueron quemados. Y nosotros entonces, cuando leemos en la Biblia, nos gusta ver cómo es que la fe de algunos resultó en salvación, pero ¿y qué pasa con aquellos que no fueron salvados? Cuando leemos la historia de Daniel en el foso de los leones nos gusta, pero cuando leemos la historia de Juan el Bautista nos quedamos un poco sorprendidos. ¿Por qué? Porque la fe es lo que lleva al ser humano a morir por Cristo. Los mártires no murieron por falta de fe, los mártires murieron por causa de su fe. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nuevamente en la epístola de San Pablo a los Hebreos, en el famoso capítulo de la fe, nosotros leemos normalmente los primeros versículos, pero cuando vamos al versículo 35 en adelante, encontramos algo que a veces nos deja un poco desubicados. Miren lo que dice: hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Pero luego dice: pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el versículo 39 es todavía más preocupante porque dice: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Esto es interesante entenderlo porque a veces nosotros pensamos que solamente porque tenemos fe en el Señor Jesús, entonces todo va a ir bien. No. Nosotros tenemos que entender que la fe nos lleva a confiar en el Señor a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las nubes borrascosas, a pesar de las tormentas. Nosotros, cuando confiamos en el Señor Jesús, no nos dejamos desanimar porque las cosas no están sucediendo de acuerdo a nuestra manera de ver, porque el Señor siempre está cuidando de nosotros a pesar de los problemas. Cuando nosotros vamos a leer en el libro de Daniel el caso de los 3 jóvenes hebreos, nosotros vamos a encontrar que los jóvenes tenían una fe inconmovible
porque ellos confiaban en que su Señor, aunque Nabucodonosor los ejecutara, ellos seguirían confiando y sirviendo a Dios. Y en realidad fueron ejecutados. La historia es maravillosa porque el Señor dentro del horno de fuego los libró de ser quemados. Pero no siempre sucede eso. Entonces, nosotros necesitamos ejercer la fe a pesar de los problemas. Pero esa fe, como ya mencionamos anteriormente también, esa fe va a venir como producto del conocimiento de nuestro Señor Jesús, como producto de nuestro relacionamiento con el Señor Jesús, como producto de que nosotros diariamente tengamos tiempo, espacio para leer nuestra Biblia, para estudiar, para conversar con Dios. De otra manera, si nosotros no alimentamos nuestra naturaleza espiritual, se va a ir debilitando y el enemigo, con mucha astucia, haciendo y produciendo problemas, va a hacer que nosotros nos desanimemos. Queridos amigos, yo les quiero invitar en este momento a que oremos al Señor para que nos ayude a entender cuán importante es que nosotros tengamos este fruto maravilloso de la fe que el Señor nos da. Inclinemos el rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el ejemplo maravilloso de hombres y mujeres que confiaron en ti a pesar de los problemas. Ayúdanos a nosotros a entender que la fe no viene por pensar positivamente, sino la fe viene como producto de nuestra unión y relación constante contigo. Y que esa fe es la que produce en nosotros el pensamiento positivo, el pensamiento que no desanima, porque estamos confiando en la roca eterna que es Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir por fe y por Cristo. En su nombre te pedimos. Amén. Mis amigos, que Dios nos bendiga. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted dispuesto realmente a vivir por fe? ¿Está usted dispuesto a ejercer esa fe? Yo le invito a que usted siga meditando más en la palabra del Señor y que usted pueda realmente tener una vida cristiana victoriosa para la gloria del Señor, porque de otra manera usted podría desanimarse muy fácilmente. Dios lo bendiga y que sea realmente un cristiano victorioso.